en Génesis 2, versículos 2 y 3, y en Éxodo 2:8, textos que hemos venido trabajando, pero vale la pena que esta mañana los volvamos a recordar. Dice la Escritura: y acabó Dios, en Génesis 2:3, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora en Éxodo leeremos solo el versículo 8, donde el Señor dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Hemos estado hablando sobre nuestro cuarto mandamiento, y para recordarle a mis hermanos, estamos hablando justamente sobre el propósito del día de reposo. Y el propósito del día de reposo no solo de Dios para nosotros, sino de nosotros para el Señor y de nosotros mismos. Y hemos visto algunos propósitos de este día, donde dijimos que este día tiene el propósito de recordarnos la liberación. Este día nosotros sabemos que hemos cambiado de muerte a vida y que por estar en Cristo debemos demostrar toda la gratitud al Señor. También hablamos que este día era muy importante y uno de sus propósitos es para el cuerpo. Dijimos entonces que es interesante entender que debemos tener un descanso en este día. Otro propósito que vimos, dijimos que era para la mente. Nuestra mente vive muy ocupada todo el tiempo y entonces recordábamos lo necesario que es refrigerarla para que no andemos en medio de un mundo tan caótico como ellos, sino con la paz que el Señor nos da en un día como estos. Y también hablábamos que el día de reposo tiene un propósito de darle descanso al alma, a nuestra alma. Ay, alma, cuánto descanso necesita en el Señor, cuánto reposo necesita en el Señor. Y este es un día donde Dios nos permite tener ese santo reposo en sus manos. Hemos visto 4 propósitos entonces, y quiero señalarles, hermanos, que este cuarto mandamiento tiene la bella característica de ser muy pastoral y protector. Este día tiene la característica de ser muy pastoral y protector. Yo quiero que usted y yo lo miremos de esa manera. No que este día fue un día puesto para el yugo, para cargar un yugo pesado, para tener un día de sacrificio, un día de no, y entonces vamos a estar maltratados en él. Dijimos, es un día muy pastoral y muy protector, porque este día, o mejor en este día, nosotros vamos a recibir la instrucción, la preparación para tener un aliento para la vida eterna, para estar preparando nuestra alma para ese día que vendrá, donde tendremos el descanso absoluto en el Señor. Por ahora seguimos lamentándonos que algunos que son maestros de la Biblia todavía conserven la postura que este mandamiento perdió en gran medida su autoridad y propósito, porque como hemos visto, solo fue hasta la era de los judíos, pero nosotros entendemos que no es así. Evidentemente existen grandes diferencias de cómo se tiene que cumplir el mandamiento. Los judíos, por supuesto, lo tenían que cumplir de una manera, pero nosotros de otra. Hay muchas diferencias aquí, de tal manera que sí, justamente para los judíos tenían algunas cosas que tenían que hacer
porque pues tenían que cumplir con ceremonias que estaban apuntando a una bendición mayor posteriormente. Pero esos tipos se abolieron, las ceremonias de la ley judía y todas aquellas cosas que ellos tenían, por supuesto que sí menguaron. Pero la ley moral sigue siendo eterna porque refleja el carácter santo del Señor y de todos los requisitos que Él exige para la iglesia. Y estos requisitos en su palabra nos están dados para que todos sean obedecidos. Para que todos sean obedecidos. Hermanos, no hay requisitos del Señor que Él nos haya puesto y que nosotros por voluntad propia, porque nuestra mente es así, digamos no a estos, sí a los demás. Muchos en este momento se niegan a darle a Dios, nuestro Creador, alguna parte de su tiempo y darle al Señor alguna parte de respeto, independientemente de lo que el mandamiento les haya sido explicado o enseñado. Pero en lo que no tienen obediencia a estas personas y por lo que serán juzgados es en su irracionalidad y en la dureza de su corazón. Está explícito lo que el Señor ha dicho, pero por esa dureza del alma, muchos en este día todavía que han oído la palabra del Señor, que han tenido esa santa bondad de Dios de permitirles escuchar su palabra, muchos en este día todavía se comportan como impíos. Todavía no entienden lo que Dios les ha dicho. Pero tranquilos con la iglesia, pero sean intranquilos delante de Dios. La iglesia, ustedes pueden decir sí, no y señalar la iglesia, pero eso Dios no se lo admitirá. Dios juzgará por esto, porque Dios sabe, hermanos, que Él ha estado con mucha paciencia, con mucho amor, cada vez, porque el Señor no pierde oportunidad de enseñarnos cada vez las sagradas escrituras. Y entonces, ahora si estamos pecando, o mejor, si algunos están pecando, lo están haciendo con el reflector de la palabra del Señor encima de ellos, con la luz más maravillosa que Dios ha puesto sobre ellos, pero no quieren obedecer. Este mandamiento, como los otros, revela a la gente la existencia de un creador y soberano Dios, cuando Él hizo todas las cosas que en Él hay. Y por eso Pablo en Romanos capítulo 1, el versículo 21, dice, y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, ¿qué más podemos aclarar de este texto? La Escritura nos dice, mire, la gente es tan renuente a obedecer a Dios que ya ni siquiera lo ven en lo que el Señor hizo. Pero toman de sus aguas, disfrutan de su sol, pasean sobre su tierra, comen de sus frutos, desagradecidos. No glorifican a Dios como debe ser. Peter Masters dijo, el cuarto mandamiento está designado junto con los otros mandamientos. Escuchen, a ser como una espada encendida para guardar el camino que lleva al reino eterno. Muchos por esa espada se les impedirá llegar al reino de los cielos, pero otros se les guardará el camino para llegar allí. Así que continuemos, hermanos, observando los propósitos de este cuarto mandamiento para los que el día de reposo ha sido establecido mientras estemos aquí.
Como habíamos visto 4, hoy veremos el quinto, entonces sería como un 2.5 en su numeración. Es que yo he escuchado por ahí, es que nos volvemos un nudo en la numeración. Bueno, aquí esto es una ayuda importante. Así de que, hermanos, estén atentos a esto. El día de reposo, entonces, como punto número 5, es un día para la gratitud y la adoración. ¿Sí escucharon eso, hermanos? Un día para la gratitud y para la adoración. Desde que nuestros días laborales y de obligaciones en este mundo temporal tengan que cumplirse, nuestra mente y nuestra alma a diario tienen que desempeñarse en esto. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Cada uno de nosotros tiene labores que hacer. Y en medio de las labores que tenemos que hacer, pues es obvio, hermano, ¿cómo vamos a separar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma de esas cosas? Porque es que tenemos que cumplir con ellas. Y si son trabajos lícitos, labores lícitas, pues con más razón tenemos que cumplir. Porque todo lo que hagamos, dice la Escritura, sea de palabra o de obra, sea para ¿quién? Para el Señor, para la gloria del Señor. Entonces nos involucramos en esto. Pero pasa algo, hermanos, que mientras nosotros estamos en esa tarea, o en esas tareas de cumplir con nuestras obligaciones, hay algo, hermano, que no podemos darnos, y es este descanso. Hermanos, no es secreto para nadie que las horas pasan y pasan estando absortos en lo que tenemos que hacer. No es así, hermanos, pasan y pasan. Y esto, hermano, ¿qué es lo que qué es lo que nos permite hacer? Pues simplemente que nosotros descuidemos de alguna manera esos deberes que la piedad nos llama a ejercitar. Es lícito responder por lo que nosotros tenemos que hacer. Pero lo que no debe ocurrir, como lo mencionamos antes, es que no le demos al alma y a la mente, ya lo charlamos hace 8 días, no le demos a la mente y al alma la posibilidad del descanso requerido por Dios. Bendito el día de reposo para nuestra alma, para nuestra mente. Bendito el día de reposo. Por eso ustedes nos han escuchado, hermanos queridos, ya de manera práctica, hermanos, el sábado, el día sábado, no el sábado, el día sábado, ustedes y nosotros debemos preparar todo lo relacionado para este día. Porque ¿qué ocurre, hermanos, si usted no prepara las cosas para este día? Vea, desde que se levanta el dedo chiquito, si usted se levanta con afán, el dedo chiquito va a golpear contra la pata de la cama y ahí empezó el problema. Todos se desesperan, todos están mal, ese día el agua sale con poca presión o no hay, ese día el gas no está, algo ocurrió, se nos olvidó comprar esto y aquello. ¿Cómo se llega a un día de reposo así? ¿Cómo se llega a un día de reposo así? Hermanos, mal. Y venimos mal y traspasamos esa puerta y llegamos aquí con una cara, hermanos, de acontecimiento importante que lo que hace es permear a otros. Y entonces este hermano vino de mal genio. Este hermano llegó que no se le puede tocar ni a metro, se puede tratar con él. Y entonces eso indispone ya con el hermano. No, ay, hermanos. El día sábado es el día para que ustedes y nosotros preparemos con tranquilidad todo. Es más, si nos sentemos un momentico y digamos, ¿qué más quedó por hacer para que solo mañana nos levantemos con el deseo de descansar en el Señor? Tenemos, hermanos, que tomar tiempo para arreglar nuestras cosas, porque este día
Es aquí donde Dios nos provee un tiempo habitual para que nosotros podamos expresar nuestra gratitud, nuestra adoración a quien nos ha dado la oportunidad de la vida, a quien nos ha dado la oportunidad del trabajo, a quien nos ha dado la salud, a quien ha derramado sobre nosotros cuántas misericordias, hermano. Así que son momentos en los cuales como pueblo del Señor cumplimos con todos esos votos espirituales para nuestro Dios, para nuestro Rey, dirigiéndonos a Él con admiración, con devoción, con amor, con adoración. Hermano, este es el momento para que usted esté reposado en Él. Esté tranquilo en el Señor. Este es el día para esto. ¿Dije día? ¿O rato? Yo pensé que había hecho rato. Yo dije día, porque es el día. Y debemos estar conscientes de que es el día. ¿Y el día empezó? ¿A qué horas, hermano, empezó el día? A las 12 de la noche. Y termina igual. Este es el día del Señor. Este es el día donde nos vamos a alejar de todas esas cosas. Porque lo dice la iglesia, porque lo dijo el pastor Castañeda, porque lo ha dicho el pastor Jorge, porque lo dicen otros pastores. ¿Por qué tenemos que cumplir el día de 24 horas? ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, hermano. Y si lo dice la Escritura, entonces todo esto hay que cumplirlo. ¿Se acuerdan que hace un momento les dije, no es que digamos esto sí y esto no? Aquí son 24 horas y si son 24 horas no es ni una menos. Son esas. Es lo que Dios dijo y es lo que nosotros tenemos que hacer. Punto número 6. El día de reposo es para considerar al Señor y saber quién es Él. Ay, hermano, qué delicia hacer esto. Este cuarto mandamiento nos está llamando a nosotros como su pueblo para que consideremos las grandezas del Señor. Las grandezas del Señor. Para que en este día, si nosotros no tenemos ese conocimiento, lo podamos tener, lo podamos aprender. Es un día para que indaguemos. Es un día para que estemos atentos a todas las cosas que conciernen a nuestro Dios. Hermanos, vea, es tan fácil apartarnos de este día en el que la piedad tiene que hacer su ejercicio. Es tan fácil, hermano. Porque usted ahorita, hermano, le estoy diciendo, este es el día para que aprendamos del Señor, de conocer al Señor. Ahora, yo no lo conozco bien. Entonces, ¿a dónde debo ir a conocer bien al Señor? Bueno, tengo la Escritura. El Señor me está enseñando hoy en la iglesia lo que yo debo aprender. Y por si no quedó nada claro, entonces creo que aquí hay hombres muy capaces de enseñarnos cosas relacionadas con el tema del Señor. Pero ¿sabe qué vamos a hacer? Terminamos y enseguida vamos. ¿Y cómo le fue hoy? ¿Sí jugaron el partido ayer? ¿Ustedes creen que eso es aprender del Señor? Hermanos, y empezamos a mirar, y esa camisa tan bonita que se trajo, dígamela el lunes o el jueves, pero hoy vamos a hablar de camisas bonitas, hoy vamos a hablar de vestidos excelentes, de dieta light, vamos a hablar de eso hoy, hermano, es hoy preciso. Hermano, hoy tenemos que aprender del Señor. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos, sus características? Nuestro Salvador, ¿quién fue? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hoy estamos aquí? ¿Por qué nuestra salvación es de esa manera? Hermano, aprendamos de Dios. Y vuelvo y le repito, si usted me va a abordar y me va a preguntar sobre la Escritura, gracias, hermano, porque tanto usted aprende como yo.
Pero si me va a venir a preguntar dónde compré mis zapatos, difícil cosa. Ya se nos cambió este día que no tiene esa connotación. Este es un día, hermanos, en que nosotros como pueblo del Señor estamos desafiados por su palabra, estamos desafiados por los sermones, estamos desafiados por las instrucciones para que nos conformemos a la palabra del Señor, para que la entendamos y la vivamos, hermanos queridos, para que conmovidos en el corazón y siendo acercados por la palabra del Señor, nuestro entendimiento sea edificado. La doctrina, hermanos, que nosotros practicamos sea reconocida, entendida, vivida. Hermanos, hemos tenido por ahí una conversación sobre la supervisión pastoral con algunos hermanos. Y les pregunto, ¿ustedes se han acercado a la confesión de fe? ¿Ustedes creen que la confesión de fe para nosotros es la norma de doctrina que nosotros debemos tener? Y algunos hermanos piensan un momentico y dicen, sí. Como si les preguntara, ¿van a almorzar? Sí. ¿Pero qué, hermano? O sea, no he querido adentrarme en esto porque de eso no se trata. De preguntarles en la supervisión pastoral sobre esto, por ejemplo, sobre el día de reposo, sobre la parte eclesiástica. ¿Por qué hacemos nosotros esto? ¿Saben qué? Creo que muchos están un tanto alejados de esto. Y debemos saber por qué hacemos lo que hacemos. ¿Dónde la aprendemos, hermano? Reunámonos, preguntémonos sobre eso. Si no hay nada claro, preguntémosle a quien nos puede ayudar. Este es el día para que nos edifiquemos, para que nos alegremos en el Señor. Este es el día que Dios dispuso para que crezcamos espiritualmente, para que sepamos cómo adorar a Dios de la manera que Él lo exige. Dios dijo que Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es eso? ¿En dónde venden eso? ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Será que tiene que haber un momento místico extraño en la iglesia para que lo podamos hacer, hermanos? No. Hay maneras que debemos entender esto. Y por eso, por no ser entendidos en lo que hacemos, entonces vamos a naufragar. Se la voy a poner de esta manera, de una manera muy pedagógica y que me costó dolor. Un día mi madre me pone una butaca al lado de la estufa y me dice, póngame cuidado cómo se hace el arroz. Sí, señor. Y me paré en la butaca a mirar cómo hace el arroz. Vi cuando se fue a traer la cebolla y la trajo, pero mis ojos se apartaron de ahí para mirar que mis amigos estaban pasando con un balón para allá y para acá. Y mamá, yo oía el murmullo de ella. Y yo pendiente de, ahí lleva el balón el amigo, se va a meter el gol y tal. Y mi mamá, que era bien entendida en el tema, me dijo, ¿no me está poniendo cuidado? Y entonces reaccioné, ¿dónde estaba? En una butaca al lado de la estufa. Y mi madre enseñándome. Bueno, no les digo qué pasó de ahí en adelante, pero lo cierto es que me dijo, ahora me hace el arroz usted. Hermano, y si no cumplíamos con hacer el arroz, ¿sabe cómo quedaba la colita, hermanos? Hermanos, si Dios nos dice que tenemos que aprender, ¿qué tenemos que hacer? Aprendamos. Dios quiere que lo adoremos. ¿Cómo? Como Él dijo. ¿Y dónde está eso? Este es el día para que usted y yo entendamos esto. Este es el día. Algunos hermanos les hablamos, usted se acuerda
del principio regulador de la iglesia? ¿Lo conoce algo? Sí, en algunas cosas. ¿Y por qué no lo conoce todo? O sea, ¿qué ha pasado? No tiene tiempo. ¿Cuándo nos damos el tiempo? Este es el día en el que Dios nos ha dado el tiempo y Dios tiene la bendición para entregárnosla. Así que, hermanos, este es el día que Dios dispuso para que nuestro crecimiento sea mucho más que los otros días, mucho más. El día de reposo, número 7, es el día en que establecemos nuestras prioridades. ¿Sí voy en el 7, hermanos? Ok. Yo quiero recordarles, hermanos, que Dios dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Eso está en Marcos 2:27. Dios dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cuántos asuntos nosotros tenemos para resolver? ¿Cuántas preocupaciones nosotros tenemos a diario? ¿Cuántos afanes, cuántos compromisos, tareas que realizar aquí y allá? Un número de asuntos en los que muchas veces no podemos completarlos. Pero para todas esas cosas, Dios nos dio 6 días. 6 días. Por eso les decía, hermano, incluso el día de preparación para el día del Señor, que es el sábado, es un día agitado. ¿Sí o no, hermanos? Que esto, que aquello, que tal. Listo. Acuéstense cansados, porque mañana es día de reposo. Eso dice uno el sábado. Mañana es día de reposo. Yo no sé cuánto lo tomarán de esa manera, pero por esta causa Dios nos ha permitido que disfrutemos de Él, para que en este día que Dios nos concede, como cristianos busquemos, como cristianos identifiquemos cuáles son nuestras prioridades. ¿Qué es lo que a usted le preocupa más en esta vida, hermano? ¿Cómo es que lo tiene que hacer? Este es el día para que identifiquemos esto. Es la manera, es una señal como Dios nos está demandando la obediencia que tenemos hacia Él. Recordemos, hermanos, que los judíos de antaño tenían que organizar sus vidas en torno a este día, de forma que sus programas, todo lo que tenía que ver con su agricultura, sus negocios, se rindieran ante el día que Dios señaló. Ellos no deberían hacer más. Hermanos, estos hombres sabían que tenían 6 días para hacer todo lo que había que hacer, pero debían interrumpir sus actividades. Igual que ellos, nosotros debemos hacer lo mismo. Ellos, ¿qué hacían? Demostraban con esto que estaban haciendo la voluntad de Dios y que para ellos era importante hacer eso. ¿No es para nosotros igualmente importante? ¿No es para nosotros una forma de decirle al Señor, estamos obedeciendo lo que usted nos enseña? Así que, hermanos, hay muchas cosas que hacer, pero la vida sigue. Y hay algunas cosas que no haremos nunca. Hay algunas cosas que si las aplazamos, ni la casa se derrumba, ni nos van a echar de ella, ni nada. Hay asuntos que pueden esperar. Hermanos, ¿por qué todos los días tienen que lavar el carro por debajo, tienen que sacar los tapetes, tienen que las cortinas, que lavar la estufa por el otro lado, el perro, el gato, etcétera? ¿Por qué todos los días eso? O sea, miremos qué es lo que tenemos que hacer. Hagamos el escalón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y de acuerdo a lo que tenemos que hacer, así buscaremos también, hermano, entre otras cosas, en semana, porque no todos los días de la semana van a estar llenos de angustia, sudor, fatiga. No, espere, también los días de semana deben tener un momento de tranquilidad
para que usted y yo hagamos nuestro devocional, nos presentemos al Señor, tengamos momentos de meditación. ¿No es así, hermanos? O todo es trabajo. Así como usted se sienta a comer y no está mientras, bueno, no sé, hay algunos que sí hacen eso, ¿verdad, hermano? Mientras están comiendo, están dándole al hacha, están haciendo y coma, es verdad, ¿cierto? Lavando la ropa, etcétera. Mal, porque si es el momento de comer, es de comer. Si es el momento de dormir, estoy seguro que mientras está durmiendo no está dándole al hacha también. Es el momento de dormir, es el momento de reposar. Hermano, se van a morir de angustia si no descansan. Hay que buscar prioridades y en este día identificarlas. No estoy haciendo en semana el devocional como lo tengo que hacer. Encontré un hermano, o supe de un hermano mejor, que no tiene la luz que nosotros tenemos, pero un hermano que empezó a mirar que no podía reunir a sus hijos alrededor de la mesa para poder tener un devocional. Este llega a las 10 de la noche, este se va a las 4, él miró qué hacer. Y les dijo un día, bueno, como usted se va a tal hora, usted a esta hora, y usted llega a esta hora y tal, entonces la familia se reunirá todos los días a las 5 de la mañana donde tenemos tiempo. 5 de la mañana. 5 de la mañana en la mesa del comedor porque vamos a estar juntos. Eso es establecer prioridades, ¿o no? Eso es saber qué vamos a hacer. Hermanos, y qué mejor que empezar el día en las manos del Señor. Así que todas nuestras tareas, todos nuestros placeres seculares, todo lo que tenemos que hacer debe estar subordinado al Señor. Y con mayor razón en este día donde Dios nos lo dio para nuestro disfrute, para que lo podamos hacer. Octavo, el día de reposo es un día de testimonio importante. ¿Saben, hermanos, qué venimos a hacer a la iglesia los días del Señor? En este día es cuando nosotros hemos de predicar la palabra del Señor. Los judíos de antaño, hermano, otra vez vuelvo y los traigo a memoria, en sus días, en torno al día de reposo, le enseñaban a los jóvenes qué deberían hacer y le enseñaban igualmente a las naciones de alrededor por qué ellos hacían esto. Quizá alrededor de las naciones, de la gente que no conocía del Señor, de los mismos jóvenes, la pregunta era, ¿quién es este Dios supremo a quien se le rinde honor en ese día? ¿Quién es? Pasa lo mismo hoy, mis hermanos. Hoy día se establece este día y el que nosotros lo cumplamos, lo hacemos porque debemos dar testimonio a este pueblo que nos observa. Este pueblo que nos observa. Hace un rato llegamos y aquí abajo había música. ¿Y sabe qué está pasando con gente de mundo ahí abajo? Que dijeron, ahí arriba están haciendo algo en lo que tenemos que tener cuidado. La gente nos está mirando. ¿Cómo entramos? ¿Cómo salimos? ¿Acaso usted no se ha dado cuenta, hermano, que cuando sale de casa hay mucha gente a través de las cortinas mirando? Llevan la taleguita, eso debe ser el almuerzo, van elegantes, van para dónde irán y vienen en la noche. Hermanos, ese es testimonio para las personas que nos ven. ¿Acaso en el bus o donde nos desplacemos no nos están mirando? Hermanos, nos tienen el ojo puesto. Y entonces es aquí donde nosotros debemos, sometidos en amor al Señor, predicar el evangelio como lo hace la iglesia hoy aquí, dejando a un lado, hermano, todos los cuidados del jardín, de lavar el carro, de ir a comprar en este día, de negociar en este día, porque este día
no es día de negociar, no es día de comprar, no es día de ver películas, no es día de enrollarse al lado de la televisión. No sé si algunos todavía tienen esa práctica de llegar después del día de reposo y mirar en la televisión qué pasó este día. Lo mismo que ayer, lo mismo que antier, gente pecadora matando, haciendo películas que nos enseñan otras cosas que no son lo que el Señor nos dijo hoy, y entonces llegan a casa, prenden el televisor, ponen sus músicas raras, hacen sus comportamientos raros. Hermano, este es el día en que nosotros tenemos que buscar cómo predicar al Señor. Este día la iglesia lo ha diseñado para la enseñanza de la palabra de Dios, para dar a conocer el evangelio, para fortalecer con la palabra de Dios a su pueblo, de forma que los 52 domingos de cada año la iglesia de manera pública en sus cultos de adoración manifiesta la palabra de Dios, da a conocer la palabra de Dios. Así que, hermanos, si usted no puede predicar en semana, invite a sus compañeros y tráigalos aquí, porque ¿sabe qué se hace aquí? Predicar el evangelio para esas personas. Ayúdenos en esto, participe en esa comisión. Puede ser que con todos estos asuntos que la iglesia realiza en este día, las personas que van, las personas que nos escuchen, porque usted los trae a la iglesia, quizá no demuestren nada, hermano. O sea, no se preocupe por eso, pero ciertamente les va a impactar el apego que como creyentes tenemos al día del Señor. Ay, por eso, hermanos, a veces le recomendamos a nuestros niños, porque traemos a niños a la iglesia invitados. Y quienes están aquí, niños que ya saben cómo comportarse en la iglesia, cogen a estos niños nuevos que llegan y corre para allá, va para allá, salta por este lado, atropellan al otro. Hermano, ¿no es que nuestros niños también deben enseñar? Oiga, niños, ustedes también deben enseñar. Y si eso deben hacer los niños, cuánto más nosotros cómo comportarnos. Así que esta es la manera en que como pueblo del Señor estamos sirviéndole al Señor, tenemos compromiso con Él, estamos mostrando nuestra sinceridad a Él, estamos obedeciendo a través de nuestras prácticas lo que el Señor nos ha enseñado ante los vecinos, amigos, familiares escépticos. Ay, hermanos, hemos escuchado las luchas que tienen ustedes con la familia, como la tuvimos nosotros. Justamente la familia le da por hacer los cumpleaños, celebrar cumpleaños este día. Y es cuando viene la tía Segismunda, el tío Serrucho, vienen todos ellos. Y entonces, ¿cuánto hace que no vemos a la tía Segismunda ni al tío Serrucho? No, o sea, no aparece. Y este es el día para verlos. ¿De verdad, hermanos? Y entonces nosotros hemos tenido que decir, bueno, que espere la tía y que espere el tío, pero es que nosotros tenemos una prioridad. Y nuestra prioridad es Dios. No, que es que con ustedes no se puede contar. Lamentablemente el día domingo no. 6 días tenemos para invitaciones, para comilonas, para todo ese tipo de cosas, hermano. ¿Por qué no lo hacemos un día que podamos todos, pero este día no? ¿Por qué no lo hacemos un día que ustedes no pueden? Ustedes sí hay que respetarles sus días, en cambio a nosotros no. ¿Sí se dan cuenta? No, este día es del Señor y este día es para nuestro aprendizaje y no vamos a ocuparlo en cosas como esas. Hermano, que podamos nosotros entender que este día, con lo que nosotros hacemos, estamos pregonando, predicando, proclamando, siendo testigos de Dios. Siendo testigos de Dios. Punto número 9. No son sino 40, hermano, tranquilos. El día de reposo es importante para demostrar nuestra dependencia a Dios. Bueno, quiero aclarar esta afirmación.
No es que la iglesia dependa solo en este día de Dios. ¿Sí me hago entender, hermanos? No es solo en este día. Pues la verdad es que tenemos toda una vida que depende del Señor. Pero el día de reposo es importante para nosotros porque es una declaración de que estamos dependiendo totalmente del Señor para obtener nuestra ayuda y su gracia. Este es el día en que nosotros lo hacemos. Hermanos, mire, los judíos, otra vez, ellos habían podido hacer tantas cosas, pero ellos dentro de sus cosas habían podido suplicar al Señor para que les ayudara a recolectar su cosecha, que fuera muy abundante, etcétera. Pero ¿sabe qué hacían ellos, hermanos? Nada en este día. Ni siquiera el maná, allá cuando estuvieron en el desierto, salían a recoger porque no había. Hermanos, ellos sabían lo que tenían que hacer. Muchos creen, hermanos, que en este día, suponen que este día es un día de fracaso comercial. Que si usted cierra su negocio, que si usted no hace lo que tiene que hacer, todo ese dinerito que se está perdiendo. Entonces vuelvo a decirle, hermano, ¿cuál es su prioridad? ¿Su prioridad son los pesos? ¿O su prioridad es Dios? ¿Qué es prioritario para usted? Dios nos da mucho más que dinero. Dios abunda mucho más en sus bendiciones que lo que tenemos que ver en esta vida, hermano. Así que este día debemos guardar nuestra comunión con el Señor. Hoy, hermanos, hay muchas cosas que nosotros como cristianos nos podríamos involucrar en este día. Mire, muchos hoy han tenido que luchar porque en sus unidades residenciales tienen la reunión de administración y no sé qué. Y entonces nos tenemos que involucrar con esto. Pero hay momentos en que podemos resolver todos esos problemas y lograr mucho más si no le robamos al Señor el tiempo del día del Señor. En este bendecido día le estamos afirmando al Señor que dependemos de su misericordia, de su poder y de su ayuda. En este día nosotros estamos diciendo con nuestros actos que tenemos un compromiso total con el Señor que señala nuestra confianza en Dios con un lenguaje más elocuente que nuestras palabras. Así que este es el día. Y 10º, el día de reposo. Nosotros estamos con Él declarando nuestro deseo por el reposo eterno. Al guardar el día de reposo también estamos declarando nuestro gran deseo porque un día estaremos reposando con el Señor por la eternidad. Pues en parte se nos da el día de reposo como una muestra y una figura de la gloria celestial. Hermanos, créanme, y yo sé que es así, entiendo que es así, por lo que el Señor ha señalado en la Escritura, que allá en el cielo, hermano, el pastor Jorge me puede decir, no sé cuántas empresas operadoras de televisión pueden haber allá en el cielo. ¿Cuántas redes sociales habrán allá? Hermano, ¿cuántas empresas habrán allá para ocuparnos? Hermano, yo sé que allá es el día de reposo eterno con el Señor. Es mejor el tiempo de reposo eterno con el Señor. Y nos estamos preparando aquí para llegar allá. Y lo que hacemos hoy aquí, lo haremos allá. ¿Seguro, hermanos, que lo que hacemos hoy aquí lo haremos allá? Hay que cambiar, hay que reaccionar, hay que mirar, hermanos, porque nosotros cada vez más estamos anhelando que el Señor venga por nosotros. Nosotros deseamos estar con el Señor
El evangélico nominal adora una vez el día domingo, es decir, vienen a culto de 9, o vienen a culto de 11, o a culto de 4. Ya, con un culto de esos, para la vida eterna, en tiquete de primera clase. No crean eso, hermanos, porque luego de esto, termina de oír esto, se va para su casa y vuelve a los placeres de la carne, a disfrutar de una tarde de televisión, a comer como el desesperado más grande, está revelando otra cosa, mucho menos estar allá en la eternidad con nosotros. El día de reposo para nosotros los cristianos es un símbolo, es el anticipo o señal de lo que Dios ha prometido. Ahora, si el incrédulo será juzgado por el espíritu del mandamiento, entonces ¿dónde estaremos nosotros los creyentes? En nuestros días escuchamos iglesias, hermanos, que se llaman evangélicas, que solo tienen un culto al día del Señor, afirmando inclusive que no hay una garantía bíblica para que haya más de un culto. E están insistiendo para que el resto del día le dicen a su gente, es para relajarse, es para el deleite personal. Ay, mis hermanos, cuánto deberíamos nosotros valorar y apreciar las bendiciones que Dios ha diseñado para nosotros en un día que fue dado para guardar nuestras almas, para suplir nuestras necesidades y elevarnos al cielo. El día del Señor refleja claramente el carácter y el corazón de Dios, porque es una muestra de lo que Él quiere y planea para su pueblo eternamente. Un reino de adoración, comunión y luz espiritual. En cierto modo, no guardar el día de reposo encabeza una familia de ofensas como pecados como una falta de compromiso con Dios, prioridades que no son espirituales, omisión de devociones y desobediencia a los deberes prácticos para el cristiano. Hermanos, y así un montón de cosas más, hermanos. Una familia de pecados por no obedecer al Señor. El día del Señor es lo primero para establecer una actitud del creyente hacia los asuntos del Señor. Y antes de añadir a la lista otros propósitos igualmente importantes, permítame preguntar lo siguiente. ¿El cuarto mandamiento es vinculante el día de hoy? Y si es vinculante el cuarto mandamiento para nosotros, pregunto, yo estoy resumiendo esto, pregunto, ¿es parte o todo el día? Recordemos que para la ley de Moisés se introdujeron otras reglas adicionales que eran extremadamente estrictas. Encontramos varios ejemplos de esto. En la época de Moisés no se podían preparar alimentos ese día, no se podía encender fuego, no se podía recoger leña. Había reglas ceremoniales para el pan de la proposición y para los sacrificios especiales, como también había penas muy severas para quienes lo profanaban. Durante el periodo que va desde Moisés hasta el Señor Jesucristo, el día de reposo adquirió estos requerimientos ceremoniales porque también servían como una señal del pacto especial que Dios tenía con los judíos. Y esto está descrito en Éxodo 31. Y voy a leer algunos versículos del 12 al 17. Voy a leer qué era lo que el Señor había dicho para ellos. Y dice, versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, ¿sabe qué dice la Escritura? De cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Creen ustedes que esto era fácil, hermanos? ¿Creen ustedes que esto era de un cumplimiento como el de hoy día, hermanos?
El Señor dijo, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Así que quebrantar el día de reposo, quienes lo hacían se castigaba de una manera tan severa, debido a que se mostraba un desprecio por lo que Dios había dicho, de esa relación que ese pueblo debería tener con Dios y que Dios tenía con su pueblo. Pero cuando Cristo vino, ese pacto temporal con los judíos finalizó y también finalizaron las regulaciones adicionales, esas regulaciones que eran estrictas e inflexibles que Dios dio a Moisés para que guardasen el día de reposo. Por eso hoy andamos tan relajados, ¿sabe? Por eso hoy estamos tan despreocupados por esto. También una vez que el Señor Jesucristo vino, todos los símbolos que señalaban hacia Él se cumplieron y se hicieron obsoletos. No es sorprendente, hermanos, y esto lo veremos adelante, que Dios cambiara el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana, como se le llama hoy el día del Señor, que es el día de la resurrección de Cristo, el cual indicaba el éxito de su obra en el Calvario. Pero esto obviamente fue puesto en práctica por los apóstoles, quienes por el Espíritu Santo, seguramente Él fue el que les movió a hacerlo. Probablemente a partir del hecho de que Cristo se les presentó en repetidas ocasiones el primer día de la semana y también a partir de sus revelaciones. El nuevo día del Señor ya no contenía los deberes adicionales ni los ritos simbólicos de adoración dados a Moisés, pero sí preservó la esencia vital del cuarto mandamiento, el cual incluía también estos otros propósitos. Y enumerándoselos, con eso termino. Es un decreto de la creación que Dios reservará un día entre 7. Y también es uno de los 10 mandamientos, los cuales son parte de la ley moral permanente y escritos por el dedo de Dios. Otro propósito. Por tanto, siempre debe haber un día de conmemoración de la creación. Otro, la existencia de un día de adoración e instrucción debe continuar. Estoy resumiendo todo lo que estamos diciendo acá. Se debe continuar con el día que recuerde y proclame la redención ahora en Cristo. La proclamación es un elemento particular del día, pues Cristo mostró y explicó las obras de Dios en el día de reposo, y entonces debemos hacer lo mismo mediante la obra de evangelización. Así que, hermanos, terminemos recordando que guardar el día del Señor es también un día para dar testimonio al mundo de la piedad de los hijos de Dios y a la obediencia al Señor, y también una práctica que moldea y santifica, pues ordena las prioridades de su pueblo. Que aprendamos esto, que lo vivamos. Oremos.